Muy buenos días, tardes o noches. Somos el Grupo 1 y en esta presentación mostraremos el proceso de elaboración de una maqueta física que representa el comportamiento del suelo frente a distintas condiciones de carga y saturación, utilizando suelos granulares. Veremos cómo varía el asentamiento de cimentaciones en función del tipo de suelo, su estado de compactación y presencia de agua. Para construir la maqueta, utilizamos materiales simples pero representativos, cartón corrugado como estructura, en este caso es utilizando una caja de zapatos, vidrio para permitir la observación lateral, silicona caliente para fijar los elementos y cinta adhesiva como refuerzo. El objetivo era representar fielmente la interacción entre el suelo y las cimentaciones, así como observar el comportamiento del terreno al aplicar cargas. En esta etapa comenzamos con el uso de un suelo arenoso fino. Este tipo de suelo se caracteriza por sus partículas pequeñas y su alta porosidad. Para replicar las condiciones reales de obra, el material fue colocado en capas sucesivas y compactado de manera progresiva. La compactación fue fundamental, ya que permite reducir los vacíos entre partículas y aumentar la densidad del suelo, mejorando la capacidad portante. Esto simula un procedimiento estándar en la preparación de terrenos para cimentación, donde se ubica una base firme y uniforme antes de iniciar cualquier construcción. Una vez que el suelo de arena fina estuvo compactado en capas sucesivas, procedimos a realizar el primer ensayo de carga utilizando una cimentación rígida de 4.5 por 4.5 centímetros, con un espesor de 2.25 centímetros. Esta placa fue colocada cuidadosamente sobre la superficie del suelo ya preparado. A continuación se aplicaron las cargas de manera progresiva, en este caso poniendo 1 litro a otro hasta llegar a los 3 litros, que en este caso se equivaldría a 3 kilogramos de fuerza en su totalidad. Para registrar el comportamiento del suelo frente a estas cargas se utilizó una regla milimetrada, lo que permitió observar y cuantificar el asentamiento vertical de la cimentación conforme se iban añadiendo peso. El resultado obtenido fue un asentamiento aproximado de 0.5 centímetros, lo cual representa una deformación aceptable y controlada, considerando que se trataba de una cimentación pequeña y sobre un suelo seco y bien compactado. Este valor indica que el terreno estaba en condiciones adecuadas para soportar cargas livianas y además demuestra que el proceso de compactación previo fue eficaz, generando una masa de suelo densa y estable. A continuación se repitió el procedimiento anterior, pero con cimentaciones de mayor tamaño. En este caso se utilizaron dos placas nuevas, una de 4.5 por 9 centímetros y otra de 4.5 por 20 centímetros, ambas con un espesor constante de 2.5 centímetros. El objetivo de esta prueba fue evaluar cómo el aumento del área de contacto entre la cimentación y el terreno afecta al asentamiento generado al aplicar cargas. Las pruebas se realizaron exactamente igual, con cargas progresivas, llegando hasta los 3 litros. En este caso, 3 kilogramos si lo hablamos en unidades de peso. Lo interesante de los resultados fue que el asentamiento medio también fue cercano a 0.5 centímetros para ambas placas. Esto puede parecer contraintuitivo, ya que uno podría esperar un menor asentamiento al usar cimentaciones más grandes. Sin embargo, en este caso, como el suelo estaba en estado seco y bien compactado, el efecto del tamaño no generó una diferencia tan marcada. Esto nos permite concluir que se trabaja sobre un suelo con buena densidad y compactación. La capacidad de carga no se ve significativamente afectada por el área de la cimentación en condiciones normales. Después de observar el comportamiento en condiciones secas, se introdujo una variable crítica, la saturación del suelo. Para ello, se elevó el nivel freático hasta alcanzar la superficie, simulando una condición de saturación completa del terreno. Bajo esta nueva condición se colocaron nuevamente las tres placas sobre el mismo tipo de arena fina y se aplicaron las mismas cargas progresivas con agua. El resultado fueron muy diferentes. La placa de 4.5 por 4.5 presentó un asentamiento de 1 centímetro, la placa de 4.5 por 9 asentó un 0,9 centímetros y la placa más grande de 4.5 por 20 alcanzó un asentamiento de 0.5 centímetros. Se evidencia un aumento considerable en los asentamientos en comparación con los resultados obtenidos en condiciones secas. Esto se debe a que la presencia de agua reduce drásticamente la fricción entre partículas del suelo, lo que disminuye su resistencia al estado vertical. En otras palabras, la capacidad portante del suelo disminuye al estar saturado, y esto se traduce en un comportamiento más deformable y menos confiable, especialmente en cimentaciones pequeñas. Es importante resaltar que incluso en estas condiciones las cimentaciones de mayor área mostraron un mejor desempeño, con menor asentamiento, ya que distribuyen la carga sobre una superficie mayor, reduciendo la presión por unidad de área. El siguiente grupo de pruebas se llevó a cabo utilizando un tipo de suelo diferente, la gravilla compactada. Este material tiene partículas más gruesas y mayor capacidad de drenaje, por lo que su comportamiento ante cargas y agua varía con respecto a la arena.
Se utilizaron las mismas tres placas, 4.5 por 4.5 centímetros, 4.5 por 9 centímetros y 4.5 por 20 centímetros, todas con un espesor de 2.25 centímetros. El procedimiento fue el mismo que la primera parte anterior con la arena fina, en la cual se le aplicó las cargas utilizando el jarrón con los 3 kilogramos de peso y una medición de asentamiento por la regla milimetrada. Los resultados arrojaron un asentamiento cercano a 1 centímetro en todos los casos, sin importar el tamaño de la placa. Este comportamiento refleja que, aunque el suelo estaba seco, su estructura interna más suelta permitió un reacomodo de partículas más evidente al aplicarse carga. La gravilla, al tener menos cohesión entre partículas, tiende a deformarse más fácilmente que la arena compactada. También se puede interpretar que la gravedad de la deformación no dependió tanto del área de la placa, sino más bien de la naturaleza del material, que al ser granular y grueso, responde de forma más uniforme ante la aplicación de carga. Para cerrar el conjunto de ensayos, se evaluó el comportamiento del suelo de gravilla bajo condiciones de saturación total, replicando el procedimiento previo que se utilizó en la arena fina. Se elevó el nivel freático hasta el borde superior de la maqueta, permitiendo que todo el suelo estuviera completamente saturado. Se utilizaron nuevamente las mismas tres placas y los resultados fueron los siguientes. La placa más pequeña alcanzó un asentamiento de 2 centímetros y la intermedia y la más grande, ambas presentaron un asentamiento de 1,5 centímetros aproximadamente. Esto confirma que la grava saturada es el material con peor comportamiento estructural frente a cargas aplicadas entre ambos tipos de suelo que hemos podido estudiar. La pérdida de fricción interna entre partículas al estar completamente rodeadas de agua provoca desplazamientos verticales mayores. Además, se observa que el tamaño de la cimentación influye positivamente, ya que las placas de mayor área distribuyeron mejor la carga, reduciendo la deformación. Sin embargo, en este caso la diferencia entre la intermedia y la grande fue mínima, lo que sugiere que más allá de cierto punto el efecto del área puede quedar opacado por la debilidad del suelo. Una vez realizadas todas las pruebas y obtenidos los datos de asentamiento en distintos tipos de suelo y condiciones de humedad, pasamos a interpretar los resultados para entender cómo ciertos factores clave influyen en el comportamiento del terreno frente a cargas. Bueno, entonces pasando a la primera pregunta, ¿cómo influye la densidad del suelo en la capacidad de carga? Bueno, la densidad del suelo determina cuán compactadas están sus partículas. Cuando un suelo tiene alta densidad significa que presenta menos vacíos internos y un mayor grado de contacto entre partículas. Esto se traduce en mayor fricción interna y resistencia, lo cual es favorable para soportar cargas estructurales. En nuestro experimento, esto se evidenció en los ensayos realizados con arena fina compactada en seco. En estos casos los asentamientos fueron bajos, alrededor de 0,5 centímetros, incluso al variar de tamaño la cimentación. Esto confirma que el suelo bien compactado ofrece una base sólida y estable, reduciendo considerablemente los desplazamientos verticales cuando se aplican cargas. Es por eso que la compactación es una etapa crítica en toda obra de infraestructura. Respecto a la pregunta 2, ¿cómo influye la saturación del suelo en la capacidad de carga? La saturación del suelo tiene un impacto negativo en su capacidad portante. Cuando el agua llena los espacios vacíos entre las partículas del suelo, reduce la fricción interna y elimina el efecto de succión capilar que normalmente contribuye a la cohesión del terreno. Al elevar el nivel freático en nuestras pruebas, tanto en arena fina como en gravilla, observamos un incremento significativo en los asentamientos. Por ejemplo, en la arena fina, el asentamiento de la placa pequeña pasó de 0,5 en seco a 1 centímetro en saturado. En gravilla los efectos fueron aún más marcados, se registraron hasta 2 centímetros de asentamiento en la placa más pequeña. Estos resultados demuestran que la presencia de agua disminuye la resistencia del suelo, volviéndolo más deformable. En la práctica esto representa un riesgo considerable para cualquier cimentación si no se toman medidas de drenaje o control de humedad en los terrenos. Pregunta 3. ¿Por qué las cimentaciones más grandes distribuyen mejor las cargas y suelen mostrar menores asentamientos? Las cimentaciones de mayor área logran repartir la carga total sobre una superficie más amplia, lo que reduce la presión ejercida por unidad de área. Esta menor presión genera menor deformación en el terreno. En los ensayos realizados, este efecto fue claramente observable. Por ejemplo, en la arena fina saturada, la placa más pequeña asentó 1 centímetro, mientras que la placa más grande, de 4.5 por 20 centímetros, solo alcanzó 0,6. O en la gravilla saturada, aunque los asentamientos fueron mayores en general, la placa más grande logró reducirlos a 1,5 centímetros frente a los 2 centímetros de la placa más pequeña. Esto demuestra que, aún en condiciones adversas como la saturación, incrementar el área de cimentación ayuda a mitigar los asentamientos. Sin embargo, también se evidenció que este efecto tiene un límite, especialmente cuando el suelo está muy debilitado. En tales casos, el mejor diseño debe combinar área adecuada, tratamiento del suelo y control de humedad. Muchas gracias por la atención brindada.